Estamos con el poeta Robinson Velázquez Díaz en una segunda entrega poética, dado que la primera fue insuficiente y dentro de su producción amplia estamos poco a poco incursionando en conocer más parte de su poesía. Indudablemente la poesía andina, que se produce un trasvase, digamos, terrígena de el profesional, la persona, el hombre en sí y la dimensión poética. En el caso del Perú es un fenómeno muy característico. Cuando un poeta se traslada a la zona, digamos, de la costa, lleva toda su nostalgia, toda su tristeza, toda su alegría. Y esa es una de las características de por qué la gente que está en la costa, pero que tiene la mirada andina, el recuerdo vívido andino, tiene en su poesía parte de soledad, parte de tristeza, parte de melancolía, esa añoranza que obviamente lo ubica, digamos, en un contexto territorial, pero que ese vuelo poético y ese vuelo de regreso a la tierra lo lleva a construir, a fabricar poesía de vuelo universal, poesía que tiene ese corte exquisito del sentimiento de la soledad, de la tristeza, que son elementos comunes a los poetas, pero que cada poeta le da su toque y su estilo personal. Y en ese contexto encontramos que Robinson Velázquez se caracteriza justamente eso, ¿no? Por tener una vena poética eminentemente nostálgica, eminentemente romántica, pero también en algunos momentos euforias, donde presenta una poesía de protesta, una poesía que busca llamar la atención, sensibilizar a la persona. Robinson Velázquez obviamente ha tenido una experiencia variada, nace en Cajamarca, se traslada a estudiar a Trujillo, luego pasa por Ica, a Pisco, y bueno, finalmente viene a pernoctar aquí en Lambayeque, producto de esta experiencia, digamos, de traslado territorial por cuestiones familiares y personales. Robinson Velázquez llega a Lambayeque, construye una familia y construye una identidad poética. Indudablemente Robinson Velázquez tiene una vena fina, una poética muy sensiblera, porque tiene esa capacidad de trasladar y trashumantemente los versos en parte de su vivencia, de su nostalgia. Podríamos decir que pocos poetas tienen esa capacidad telúrica de trasladar sus propias vivencias y sus propias emociones al verso. Podemos encontrar poesía muy bonita, muy fina, muy edulcorada, pero que a veces nos suena casi a un falsete. El caso de Robinson Velázquez, podríamos decir que vida y poesía son un elemento indisoluble. Vida y poesía son para él casi como la cara y el sello. Por eso es que vamos a invitar a Robinson Velázquez a deleitarnos con algunos de sus poemas que tienen esa capacidad telúrica de emocionarnos. Con Robinson Velázquez. Gracias. En primer lugar, el poema Dolor. Dice así: he vivido muy solo. He tenido delante, como sombra, cual sino, la tragedia y el dolor. Cuántas veces solía encontrarme bajo cielos muy claros sin luz, cobijado en la sombra terrible de una aurora que muere en angustia. Caminaba con paso sin senda, rumiando en las horas punzantes y lentas la crueldad de un destino que manda apartarse del sol la esperanza. Una segunda entrega, el poema Música a mi paso. ¿Qué música? Aquella del jardín botánico, cuando el sol se moría y las nubes trepaban al cielo. Era tarde y muy negra, con sabor de misterio,
enfrascada de brumas, preludio de agónicas quejas. En silencio, sus veras dormían desgreñadas quietas, esperando más huellas confusas de avecillas tiernas. Don Robinson, indudablemente su poesía tiene ese trasunto de una vivencia muy emotiva, muy solitaria, muy emocional. ¿Podríamos decir que su poesía tiene esa característica de ser un poema casi testimonial, casi autobiográfico? No, hemos ensamblado con el mundo, con sus cosas, con todo aquello que tenga una connotación que entre en el alma, con todo aquello que sea una prospección, con todo aquello que involucre un sentimiento universal. ¿Qué es para usted la poesía, don Robinson? La poesía se puede definir de muchos modos. Dentro de mi conceptualización, la poesía es creación del alma. La poesía es hacer que las cosas tengan una expresión, y es llegar a los otros para emocionarlos, para indicarles, o también para sentar una posición en su vida cuando esta es una poesía como la que voy a leer enseguida. Adelante. El poema jamás se acerquen a los hombres. Hay cerrazón en los días espléndidos. Oculta rumia de los seres errantes que quieren seducirnos con paso de energúmeno. Tienen en sus puntadas la rudeza, esgrimir quieren al ser, sus manos anular como infectados, su paz y su alma profanar. Guijarros duros, despreciables negros, sean solos. Tejan entre las aguas del río turbio su maléfico principio. Duerman en las entrañas del trueno que revienta, mata y hiere, pero jamás se acercan a los hombres. Muy bien. Don Robinson, indudablemente es un poema de corte social, de una protesta hacia los antivalores que normalmente suelen asolar a la persona. Pero podemos decir también que la poesía en usted es parte de una identidad y parte de una expresión propia, de una expresión que no necesita de textos para guiarse, sino que parte de la emotividad, de la sensibilidad. Podemos decir que la construcción poética que usted realiza es eminentemente de su experiencia personal. Ya lo he dicho, el hombre está dentro de un contexto donde, digamos, se entrelazan, se juntan, digamos, el hombre como ser individual, pensante, creativo, ¿no? El que quiere hacer, el que quiere luchar dentro de un entorno. Y de todos modos, el poeta, el pintor, el escultor tienen que darle vida, inclusive a lo que no tiene vida, o también enderezar caminos torcidos. Si usted le preguntara, ¿para qué escribe poesía? Escribo poesía no para imponer, sino es como una baraja de naipes, y yo pongo los naipes y ustedes interpretan. Muchas gracias, don Robinson Velázquez, por esta segunda entrega.